Una mentira puede destruir una vida, pero la verdad puede demoler un imperio construido sobre engaños. ¿Qué harías si al volver a casa descubrieras que tu mundo es una farsa y que la persona más inocente está pagando el precio más alto? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Papá, ayúdame. Me va a pegar otra vez. El grito desesperado de una niña resonó por la lujosa calle de Marbella en el preciso momento en que Alejandro Ferrer, de 45 años, bajaba del taxi frente a su mansión. El empresario multimillonario del sector inmobiliario acababa de regresar de Singapur un día antes de lo previsto, ansioso por sorprender a su esposa Isabela y a su hija Sofía de 5 años. Pero quien lo sorprendió fue la escena de horror ante sus ojos. Una niña pequeña, sentada descalza en la acera, mojada, recogiendo piedrecitas de colores de los charcos de lluvia. Su vestido amarillo, que un día fue bonito, ahora estaba sucio de barro y rasgado en el bajo. Los cabellos enmarañados se pegaban a su rostro delgado y abrazaba con fuerza un osito de peluche marrón sin un ojo. Era Sofía, de 5 años, y estaba completamente sola en una de las calles más exclusivas del barrio. Sofía, la llamó incrédulo. La niña levantó sus ojos grandes y se asustó. Por un segundo pareció no reconocerlo. Entonces sus labios temblaron y soltó las piedrecitas, corriendo tambaleante en su dirección. «Papá, papá, has vuelto». Alejandro la tomó en brazos y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sofía estaba esquelética. Sus bracitos eran solo piel y hueso, y olía a orina y suciedad. El vestido estaba mojado de lluvia y sudor, pegado a su cuerpecito delgado. «Mi amor, ¿qué estás haciendo aquí afuera sola? ¿Dónde está Isabela?» Sofía hundió el rostro en el cuello de su padre, temblando violentamente. «Tía Isabela dijo que moriste en el avión. Dijo que nunca más volverías a buscarme». Alejandro sintió el corazón acelerarse, miró hacia su mansión y notó que todas las cortinas estaban cerradas, pero había música sonando adentro, música alta y voces. «Sofía, ¿cuánto tiempo llevas aquí afuera?» «Desde ayer por la mañana, papá. Tía Isabela me mandó a quedarme en el patio, pero tuve miedo cuando oscureció. Entonces vine al frente a esperar que llegaras». «¿Dormiste en la calle desde ayer?» La niña asintió con la cabeza todavía temblando. Alejandro reparó en que sus pies descalzos estaban morados de frío y llenos de pequeños cortes. Había marcas extrañas en sus brazos, como si alguien la hubiera sujetado con mucha fuerza. Llevó a su hija hasta la puerta principal y usó la llave para entrar. El sonido que lo golpeó fue como un puñetazo en el estómago. Risas fuertes, música electrónica, ruido de copas chocando, un fuerte olor a alcohol y perfume masculino. La sala de estar estaba irreconocible. Había vasos sucios por todas partes, botellas vacías de champán caro, ceniceros llenos, ropa esparcida por el suelo, una camisa de vestir, una corbata cara, una chaqueta de marca italiana. «¿Qué diablos?», murmuró Alejandro. Sofía se encogió aún más en sus brazos. «Los tíos están jugando con la tía Isabela arriba. Hacen mucho ruido cuando juegan». Alejandro subió las escaleras lentamente, cada escalón revelando más sonidos perturbadores provenientes de su habitación. Voces masculinas, risas y otros ruidos que le provocaron náuseas. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. A través de la rendija vio a su esposa Isabela, de 28 años, semidesnuda en la cama que compartían desde hacía un año. Había 2 hombres con ella, ambos mucho mayores, bebiendo champán y riendo a carcajadas. La escena era de una obscenidad que Alejandro jamás hubiera imaginado posible en su propia casa. Sofía susurró en su oído: «Papá, ¿puedo ir a mi cuartito ahora? Tengo
Mucho frío. Alejandro se apartó de la puerta, la sangre hirviendo en sus venas. Llevó a Sofía a su pequeña habitación al final del pasillo y casi lloró al ver el estado del lugar. La cama llevaba días deshecha. Había platos sucios con restos de comida en mal estado y el olor era terrible. Sofía, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? ¿Que comiste una comida de verdad? La niña pensó, contando con sus deditos delgados. Creo que 5 días. La tía Isabela dijo que los niños sucios no pueden entrar en casa cuando hay visitas importantes. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. 5 días. Su hija había estado abandonada durante 5 días, mientras su esposa ni siquiera podía terminar el pensamiento. ¿Y doña Elena, dónde está? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Doña Elena se fue llorando. Ella y la tía Isabela discutieron muy feo. La tía Isabela le gritó cosas malas y le dijo que si te contaba secretos a ti, me pasaría algo muy malo a mí. ¿Qué tipo de secretos? Sofía miró con miedo hacia la puerta, como si Isabela pudiera aparecer en cualquier momento. Sobre los tíos que vienen a jugar, a doña Elena no le gustaba cuando llegaban. Intentaba meterme adentro, pero la tía Isabela se enfadaba y me mandaba a quedarme afuera hasta que se fueran. Alejandro se arrodilló frente a su hija, tratando de controlar la ira creciente. ¿Cuántos tíos suelen venir? A veces 1, a veces 2, a veces más. Llegan en coches grandes y bonitos. La tía Isabela se pone muy feliz cuando llegan, se arregla toda guapa y perfumada. ¿Y tú dónde te quedabas exactamente? En el patio, papá. Tenía que quedarme quietecita, sin llorar, sin hacer ruido. Si lloraba, la tía Isabela decía que te ibas a enfadar mucho conmigo y que nunca más me buscarías para pasar los días aquí. Alejandro recordó que Sofía no vivía con él a tiempo completo. Tras su separación de la madre de Sofía hacía 2 años, la niña pasaba solo algunos días por semana en su casa. Y en todos esos días, aparentemente, era torturada por Isabela. Hija, ¿esto pasaba cada vez que venías a quedarte conmigo? Sí, papá. Siempre que viajabas venían los tíos. La tía Isabela decía que era culpa mía, que si yo no existiera, ella podría recibir a sus amigos en paz. Las risas provenientes del dormitorio se hicieron más fuertes. Alejandro oyó la voz de Isabela gritando de placer exagerado, claramente performático. Era una actuación, un espectáculo. Sofía se tapó los oídos con sus manitas. Siempre hacen ese ruido, papá. Me da miedo que le estén haciendo daño a la tía Isabela, pero después se pone muy feliz y cuenta dinero. ¿Dinero? Sí. Los tíos siempre le dan dinero antes de irse. Mucho dinero. Lo guarda en una caja debajo de la cama. Alejandro sintió que estaba descubriendo algo mucho peor que una simple traición conyugal. Isabela se estaba prostituyendo en su casa, usando su ausencia y traumatizando a su hija en el proceso. El sonido de voces acercándose hizo que Alejandro reaccionara rápidamente. Tomó a Sofía en brazos y bajó a la cocina. Abrió la nevera buscando algo para que la niña comiera y encontró solo cerveza de importación y restos en mal estado. Sofía, ¿qué has comido estos días? A veces la vecina doña Carmen me deja un sándwich en la puerta cuando me ve en el patio o bebo agua de la manguera. Alejandro preparó rápidamente un vaso de leche tibia con galletas que encontró en el armario. Sofía bebió con desesperación, como alguien que llevaba mucho tiempo deshidratada. Unos pasos bajaron la escalera. Voces masculinas se acercaron a la cocina. Alejandro colocó a Sofía detrás de él, protegiéndola. 2 hombres entraron en la cocina. Uno parecía tener unos 50 años, barrigudo, usando un albornoz que Alejandro reconoció como suyo. El otro era más joven, musculoso, sin camisa. Cuando vieron a Alejandro, se quedaron paralizados. «Opa, disculpa, amigo», dijo el mayor, claramente avergonzado. «Isabela no nos dijo que tenía marido». «¿Cómo que no les dijo?»
Alejandro intentó mantener la voz calmada para no asustar más a Sofía. Amigo, nosotros pagamos por estar aquí. Ella nunca mencionó estar casada. Dijo que la casa era suya. El hombre más joven añadió, sí, hermano, ella cobra una pasta precisamente por recibir en la mansión de un millonario. Aumenta el estatus, ¿sabes? Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Ustedes pagan? Claro, hermano. 1.500 cada uno por pasar la tarde. Es caro, pero vale la pena. Esta casa es una pasada. Isabela apareció en la cocina usando solo un camisón transparente, con el pelo desordenado. Cuando vio a Alejandro, su rostro palideció por completo. Alejandro, ¡qué sorpresa! ¿No habías dicho que no volverías hoy? Los dos hombres se dieron cuenta de la situación y comenzaron a vestirse rápidamente. Isabela, ¿no dijiste que eras casada, tía? Esto es una trampa, se quejó el mayor. Tranquilos, chicos, es solo un malentendido. Isabela intentó controlar la situación. ¿Malentendido? Alejandro la miró con una frialdad que la hizo estremecerse. Estás cobrando por acostarte con extraños en mi casa. Alejandro, déjame explicarte. ¿Y mi hija? ¿Dónde estaba mi hija mientras ustedes hacían esto? Sofía salió de detrás de su padre, todavía sosteniendo el vaso de leche. Hola, tía Isabela. Papá ha vuelto. Dijiste que se había muerto, pero ha vuelto. Isabela miró a Sofía con una ira mal disimulada. Sofía, vete a tu cuarto. Los adultos están hablando. No, dijo Alejandro, atrayendo a su hija hacia sí. Ella se queda conmigo. Ustedes dos, salgan de mi casa ahora. Los hombres no perdieron el tiempo. Terminaron de vestirse y salieron rápidamente, murmurando disculpas y quejas sobre la situación mal explicada. Alejandro se quedó a solas con Isabela y Sofía en la cocina. El silencio era tenso, cortante. Alejandro, ¿puedo explicarlo todo? Isabela intentó acercarse. ¿Puedes empezar explicando desde cuándo transformaste mi casa en un burdel? No es exactamente así. Entonces, ¿cómo es? Sofía tiró del pantalón de su padre. Papá, la tía Isabela siempre me decía que no podía contarte sobre los tíos. Dijo que si lo contaba, te enfadarías mucho y nunca más me dejarías venir aquí. Alejandro se arrodilló frente a su hija. Sofía, papá nunca se va a enfadar contigo. Puedes contármelo todo, siempre. La tía Isabela decía que a los tíos les gustaba jugar en una casa bonita como la nuestra y que si yo interrumpía el juego, se irían y ella se pondría muy triste. ¿Y qué más te decía? Que yo era una niña mala porque te separaste de mamá por mi culpa y que si no me quedaba quietecita, me darías a una familia que cuida mejor de los niños. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. Su pequeña hija había sido psicológicamente torturada para silenciar los crímenes que ocurrían en su propia casa. Isabela intentó una última jugada. Alejandro, nunca estás en casa, siempre viajando, siempre trabajando. Me quedo sola. Necesito compañía. Compañía que paga 1.500 euros. Necesitaba dinero extra. ¿Dinero extra? Te doy todo lo que quieres. No es solo por el dinero. Entonces, ¿por qué es? Isabela vaciló. Luego dijo con una frialdad que cortó el aire. Por libertad, por hacer lo que quiero con mi vida. No soy la niñera de la hija de otro. Sofía empezó a llorar en voz baja. Alejandro la tomó en brazos y encaró a Isabela con un odio que ella jamás había visto. La hija de otro es mi hija. ¿Y qué? Yo no pedí que existiera. Me casé contigo, no con ella. El teléfono fijo de la cocina sonó. Alejandro atendió, todavía fulminando a Isabela con la mirada. Señor Ferrer, era una voz femenina conocida. Soy doña Elena. Supe por los vecinos que usted ha vuelto. Necesito hablar urgentemente con usted. Es sobre Sofía. Alejandro miró a Isabela, que había palidecido aún más. Doña Elena, ¿dónde está usted? Estoy aquí, en casa de mi hermana en el barrio El Mirador. Señor Ferrer,
Tengo pruebas de todo lo que ha pasado en esa casa, de todo lo que le han hecho a su hija. Isabela intentó coger el teléfono, pero Alejandro la apartó. ¿Qué tipo de pruebas, doña Elena? Fotos, señor, grabaciones. Documenté todo antes de que ella me despidiera. Sabía que un día usted necesitaría saber la verdad. Alejandro sonrió por primera vez desde que había llegado a casa. La guerra apenas estaba comenzando. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro llevó a Sofía a su despacho, lejos de la habitación contaminada que compartía con Isabela. La niña estaba exhausta, pero sus ojos grandes permanecían vigilantes, como si temiera que algo malo pudiera suceder en cualquier momento. Papá, la tía Isabela se va a enfadar si duermo en tu despacho. No, mi niña, dormirás donde yo diga y nadie te molestará. Alejandro improvisó una cama en el sofá de cuero del despacho, cubriendo a Sofía con su propia chaqueta. Ella abrazó el osito marrón con fuerza y susurró: «Papá, ¿prometes que no dejarás que la tía Isabela me encierre afuera otra vez?» «Lo prometo, Sofía. Papá lo arreglará todo». Mientras la niña se dormía, Alejandro observó su rostro delgado, las ojeras profundas, los labios resecos. Su hija había sido sistemáticamente descuidada y traumatizada, y él ni siquiera lo sospechaba. La culpa pesaba en su pecho como una piedra. Bajó a la sala y encontró a Isabela tratando de limpiar los vestigios de la orgía que había tenido lugar allí. Se había cambiado el camisón por un vestido recatado y se había recogido el pelo, intentando asumir una postura de esposa inocente. «Alejandro, necesitamos hablar con calma. Llegaste en un mal momento y sacaste conclusiones precipitadas». «¿Conclusiones precipitadas?» Alejandro rió sin humor. «Isabela, encontré a 2 hombres de pago en mi cama. ¿Qué conclusión debería sacar?» «Mira, puedo explicarlo todo, pero primero necesitas entender que me siento muy sola cuando viajas. Sola hasta el punto de cobrar 1.500 euros por servicio». Isabela palideció. ¿Cómo sabía él las tarifas? ¿Quién te ha dicho eso? Los propios clientes, Isabela. Ellos mismos me contaron que pagan caro por acostarse en la casa de un millonario. Ella intentó un enfoque diferente, acercándose con los ojos llenos de lágrimas falsas. «Alejandro, sé que metí la pata, pero estaba desesperada, necesitada de afecto. Nunca estás en casa, nunca me prestas atención. ¿Y mi hija? ¿Dónde se quedaba mientras recibías a tus clientes?» Sofía se quedaba jugando en el patio. A los niños les gusta el aire libre. Jugando en el patio durante tormentas, sin comida, sin agua. Isabela vaciló. ¿Cómo sabía él tantos detalles? «Estás exagerando. Sofía es dramática. Siempre inventa historias para llamar la atención». Alejandro cogió el teléfono fijo. «Doña Elena, soy Alejandro Ferrer. Necesito hablar urgentemente con usted». Isabela intentó quitarle el teléfono de la mano. «Alejandro, no hace falta involucrar a terceros. Es un problema nuestro». «¿Problema nuestro?» «Involucraste a mi hija de 5 años, Isabela. Dejó de ser solo nuestro». La voz de doña Elena al otro lado de la línea estaba cargada de emoción. «Señor Ferrer, gracias a Dios que ha vuelto. Estaba rezando todos los días para que no le pasara algo a Posición. Sofía, doña Elena, ¿puede venir aquí? Necesito mucho hablar con usted». «Claro que sí, señor. Además, tengo algunas cosas importantes que mostrarle». Isabela se puso visiblemente nerviosa. «¿Qué cosas?» Doña Elena continuó al teléfono. «Señor Ferrer, antes de ir, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sofía está bien? ¿Ha comido?» «¿Por qué lo pregunta?» «Porque cuando me fui de aquí, hace 3 semanas, estaba muy delgada y la señora Isabela me había prohibido darle comida sin su autorización». Alejandro sintió la sangre hervir.
Prohibido. ¿Cómo? Dijo que la niña estaba mal acostumbrada y que necesitaba aprender a controlarse, que los niños mimados dan mucho trabajo. Isabela gesticuló frenéticamente a Alejandro para que colgara el teléfono. ¡Está mintiendo! Elena siempre fue problemática. Doña Elena continuó. Señor Ferrer, la señora puede estar escuchando, pero necesito decir la verdad. Documenté todo lo que pasaba en esta casa. ¿Documentó cómo? Fotos, grabaciones, anotaciones. Sabía que un día usted necesitaría saber la verdad. Alejandro miró a Isabela, que estaba pálida como un fantasma. Doña Elena, ¿puede venir ahora? Ya estoy saliendo, señor. Vivo aquí en el Mirador. Llego en 40 minutos. Después de colgar, Alejandro encaró a Isabela. ¿Qué le hiciste a doña Elena? No le hice nada. Pidió la baja. Mentira. Por su tono de voz, no fue una baja voluntaria. Isabela intentó otra táctica. Alejandro, Elena siempre me tuvo celos. Desde el primer día, me trató mal, como si yo fuera una intrusa en tu casa. Ella trabaja aquí desde hace 2 años, desde mi separación. Conoce a Sofía desde bebé. Exactamente. Cree que manda más en tu hija que yo. Y manda. Al menos ella no deja a mi hija pasar hambre bajo la lluvia. Isabela explotó. Sofía no pasó hambre. Es una exagerada. Siempre ha sido dramática. Dramática, Isabela. Tiene 5 años. Pesa menos que una niña de 3. Alejandro subió a ver a Sofía y la encontró despierta, sentada en el sofá, abrazando a su osito. Había oído los gritos. «Papá, la tía Isabela está enfadada conmigo otra vez». «No, hija, no está enfadada contigo. Papá es el que está enfadado con ella». «¿Por qué?» Alejandro se arrodilló frente a su hija. «Sofía, ¿puedes contarme cómo era cuando yo viajaba? ¿Qué pasaba exactamente?» La niña miró nerviosa hacia la puerta. ¿La tía Isabela puede oír? No importa. Puedes contárselo todo a papá. Sofía respiró hondo. Cuando te ibas de casa, la tía Isabela se ponía muy feliz, cantaba, se arreglaba guapa, perfumaba toda la casa y después venían los tíos en los coches bonitos. Me mandaba al patio y no podía volver hasta que se fueran. ¿Incluso cuando llovía? Incluso cuando llovía, papá. Una vez llovió muy fuerte y me quedé debajo del árbol grande. Me mojé toda y pasé frío. Alejandro sintió que el corazón se le partía. ¿Y doña Elena te ayudaba? Doña Elena intentaba meterme adentro cuando la tía Isabela no estaba mirando. Me daba comida a escondidas, una manta cuando hacía frío. ¿Por qué a escondidas? Porque la tía Isabela se enfadaba mucho cuando ella me ayudaba. Decía que doña Elena me estaba mimando demasiado. ¿Y qué más pasaba? Sofía vaciló, mirando de nuevo hacia la puerta. Los tíos hacían ruidos extraños arriba, gritaban alto. La tía Isabela también gritaba. Yo pensaba que le estaban haciendo daño, pero después ella se ponía muy feliz. ¿Cómo sabías que se ponía feliz? Porque contaba dinero en la cocina. Después de que se iban, mucho dinero, y lo guardaba en una caja. Alejandro tragó saliva. Su hija había presenciado transacciones financieras de prostitución. Sofía, la tía Isabela decía algo sobre ti a los tíos. A veces sí. Cuando preguntaban de quién era la muñeca en el patio, decía que era de una vecina que había venido a jugar. ¿Una vecina? Sí. Decía que yo no vivía aquí, que era solo una niña de la calle que venía a jugar a veces. La crueldad de las mentiras de Isabela era devastadora. No solo ocultó la existencia de Sofía a los clientes, sino que la deshumanizó por completo. Y cuando doña Elena se fue, ¿cómo fue? Sofía empezó a llorar. Discutieron muy feo, papá. La tía Isabela le gritó cosas malas a doña Elena y dijo que si contaba secretos me pasaría algo malo a mí. ¿Qué tipo de cosa mala? No sé, papá, pero doña Elena lloró mucho y dijo que te lo contaría todo. Entonces la tía Isabela se enfadó todavía más. El timbre sonó. Era doña Elena. Alejandro,
Bajó con Sofía en brazos y abrió la puerta a la mujer que había cuidado de su hija durante 2 años. Llevaba una bolsa grande y tenía los ojos rojos de llorar. «Señor Ferrer, qué delgadita está Sofía, Dios mío». Doña Elena tomó a la niña en brazos y la abrazó con cariño. Sofía se aferró a ella como a una tabla de salvación. «Doña Elena, te he echado tanto de menos. La tía Isabela dijo que nunca más volverías». «Claro que he vuelto, mi querida. Y ahora se lo voy a contar todo a tu papá». Isabela apareció en la sala con una postura defensiva. «Elena, ya no trabajas aquí. No tienes motivo para estar en mi casa». «¿Mi casa?». Doña Elena rió con amargura. «Isabela, esta casa pertenece al señor Ferrer, y yo tengo todo el derecho de estar aquí si él me ha invitado». Alejandro los llevó a todos a la sala de estar. «Doña Elena, cuéntemelo todo». La empleada abrió la bolsa y sacó un cuaderno viejo, un móvil antiguo y algunas fotografías. «Señor Ferrer, empecé a sospechar de las cosas. En cuando usted comenzó a viajar más, la señora Isabela cambió completamente de comportamiento». «¿Cambió cómo?». «Se ponía eufórica cuando sabía que usted iba a viajar. Empezó a recibir llamadas extrañas, conversaciones en voz baja, siempre mandando a Sofía que se alejara». Isabela intervino. «Eso es normal, tengo derecho a mi privacidad». Doña Elena continuó. «Después empezaron a llegar los hombres, siempre hombres diferentes, coches caros y siempre con la misma rutina. Sofía era enviada al patio. ¿Usted documentó eso?». «Sí, señor. Primero solo anoté en el cuaderno fechas, horas, descripciones de los hombres y coches». Mostró el cuaderno con páginas y páginas de anotaciones detalladas. «Mire aquí. Día 15 de marzo. Hombre gordo, Mercedes negro. Llegó a las 2 de la tarde, se fue a las 5:30. Sofía estuvo en el patio de 2 a 6, sin comer». Alejandro hojeó el cuaderno. Había cientos de anotaciones similares. «¿Y las fotos?». Doña Elena mostró fotos tomadas discretamente desde la ventana de la cocina. Sofía sola en el patio durante una tormenta, encogida debajo de un árbol. Sofía bebiendo agua directamente de la manguera del jardín. Sofía durmiendo en el suelo frío, abrazada a su osito. Dios mío, Alejandro apenas podía mirar. «Hay más, señor». Cuando empecé a protestar, la señora Isabela se puso agresiva. ¿Agresiva cómo? Me prohibió darle comida a Sofía sin su autorización. Dijo que la niña estaba mal acostumbrada y necesitaba aprender disciplina. ¿Y usted obedeció? «No, señor. Seguí cuidando de la niña a escondidas. Le llevaba sándwiches y agua, una manta cuando hacía frío». Isabela explotó. «Estaba saboteando mi autoridad. Soy su madrastra». «¿Autoridad?». Doña Elena se giró hacia ella con rabia. «¿Qué autoridad deja a una niña pasar hambre?». Alejandro intervino. «Doña Elena, ¿y las grabaciones?». La empleada cogió el móvil viejo. «Cuando las amenazas comenzaron, decidí grabar las conversaciones». Apretó el play. La voz de Isabela resonó. En la sala: «Elena, como sigas mimando a esa mocosa, te voy a despedir y además inventaré que estabas robando». Otra grabación: «Esa niña no puede interrumpir mi trabajo. Si hace ruido cuando estoy con clientes, juro que la echo de casa». Alejandro sintió náuseas. El trabajo de Isabela era la prostitución. ¿Hay más? Mucho más, señor. Incluso ella hablando de los precios. La voz de Isabela de nuevo. 1.500 por servicio simple, 3.000 si quiere fantasía especial y 5.000 si quiere grabar vídeo. En la cama del marido millonario. Alejandro apretó los puños. Su intimidad conyugal estaba siendo comercializada. Doña Elena continuó. «Y tiene esta, señor, que fue cuando decidí que tenía que contárselo todo». Nueva grabación. Isabela al teléfono con alguien. «La mocosa se está volviendo un inconveniente, está creciendo y entendiendo las cosas. Voy a tener que encontrarle una solución definitiva». La voz de una mujer desconocida. «Haz como yo hice con mi hijastro. Inventa que tiene un problema».
mental y la internas en una clínica. Así te libras. Es una buena idea. Un niño internado ya no molesta a nadie. El silencio en la sala era ensordecedor. Alejandro miró a Sofía, que estaba escuchando todo sin entender completamente, pero percibiendo la tensión. ¿Tú ibas a internar a mi hija?, preguntó con la voz temblorosa. Isabela intentó negarlo. Eso estaba fuera de contexto. ¿Qué contexto, Isabela? Alejandro, tienes que entender que Sofía estaba estorbando. ¿Estorbando? ¿Qué? Mi trabajo, mi vida, siempre está llorando, siempre pegajosa. Alejandro respiró hondo, tratando de controlarse frente a su hija. Doña Elena, ¿cómo fue despedida exactamente? No fui despedida, señor. Fui amenazada. ¿Amenazada cómo? Dijo que si yo contaba algo, inventaría que estaba abusando de Sofía. Isabela gritó. ¡Eso es mentira! ¡Mentira! Doña Elena puso otra grabación. Elena, como abras la boca, le diré a mi marido y a la policía que estabas tocando a la niña en forma inapropiada. ¿A quién van a creer? ¿A mí o a una empleada? Alejandro se levantó con tanta rabia que Sofía se asustó. ¿Amenazaste con acusar a doña Elena de pedofilia? Alejandro estaba desesperada. ¿Desesperada para qué? Para continuar con tu burdel. Sofía empezó a llorar con los gritos. Doña Elena la consoló. Calma, mi querida. Papá no está enfadado contigo. Alejandro se arrodilló frente a Sofía. Perdona, hija. Papá no quería gritar. Tú no tienes la culpa de nada. Papá, ahora que doña Elena ha vuelto, ¿me cuidará de nuevo? Sí, mi niña. Doña Elena nunca más se irá. Isabela intentó una última jugada. Alejandro, podemos arreglar esto en familia. No hacen falta terceros. Prometo que cambio, que lo dejo todo. ¿Dejarlo todo, Isabela? No vas a dejar nada. Vas a contármelo todo con pelos y señales. ¿Contar qué? Quiero saber quiénes son tus clientes. Quiero saber cómo funciona este tinglado. Quiero saber quién más está involucrado. Isabela se dio cuenta de que no tenía salida. Las pruebas eran abrumadoras, el testigo era fiable y Alejandro estaba decidido a descubrirlo todo. Y si no te lo cuento, entonces entrego todo esto a la policía y a la prensa hoy mismo y le explicas a tu familia conservadora de Sevilla cómo su hijita se convirtió en prostituta. Isabela palideció por completo. Su familia no sabía nada de su doble vida. Está bien, te lo contaré, pero ¿prometes que no me destruirás por completo? Alejandro sonrió fríamente. Isabela, destruiste la inocencia de mi hija. La traumatizaste para proteger tu sucio negocio. Prometiste internarla en un psiquiátrico para tener más libertad. ¿De verdad crees que mereces piedad? Isabela tragó saliva, dándose cuenta de que la guerra solo había comenzado y ella ya estaba perdiendo. Alejandro llevó a Sofía a la habitación de invitados, donde doña Elena había preparado una cama improvisada con sábanas limpias y almohadas mullidas. La niña estaba emocionalmente agotada, pero sus ojos, grandes, permanecían alerta, como si aún temiera que algo malo pudiera suceder. Papá, la tía Isabela ya no me va a gritar más, ¿verdad? No, mi niña, nadie te va a gritar más. Arropó a la niña y le besó la frente. Sofía le cogió la mano con fuerza. Papá, ¿prometes que no viajarás más y me dejarás sola? Lo prometo, amor. Papá se quedará aquí cuidándote. ¿Y doña Elena también se quedará? Sí, doña Elena nunca más se irá. Sofía sonrió por primera vez en semanas y cerró los ojos, abrazando su osito marrón. Alejandro esperó a que se durmiera completamente antes de volver a la sala, donde Isabela lo esperaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados en una postura defensiva. Alejardo, antes que nada, necesitamos establecer algunas reglas para esta conversación. ¿Reglas? Él rió sin humor. Isabela, quien va a establecer las reglas aquí soy yo. No diré nada sin garantías de que no harás un escándalo público. ¿Garantías? ¿Quieres garantías después de transformar mi casa en un burdel y traumatizar a mi hija?
Isabela cambió de táctica, asumiendo una postura más seductora. Alejandro, podemos resolver esto como adultos civilizados. No hace falta toda esta agresividad. Él la ignoró por completo y encendió discretamente la grabadora del móvil. Empecemos por el principio. ¿Cuándo exactamente comenzó esta actividad tuya aquí en casa? Alejandro, no me gusta ese tono acusatorio. ¿Cuándo empezó, Isabela? Ella se sobresaltó con el grito. 2 semanas después de nuestra boda. Viajaste a Sao Paulo por aquel proyecto de edificios residenciales. ¿Y cómo empezó? Cuéntame todos los detalles. Isabela vaciló, claramente intentando calcular qué podía omitir. Conocí a un hombre en un restaurante. ¿Qué hombre? Un empresario me reconoció. ¿Te reconoció cómo? Largo silencio. Alejandro se dio cuenta de que había algo importante ahí. ¿Reconoció cómo, Isabela? Había sido cliente mío antes. ¿Cliente? Entonces ya eras prostituta antes de mi casarte conmigo. Era acompañante de lujo. Es diferente. ¿Diferente cómo? Las acompañantes de lujo no hacen la calle, atienden a empresarios, políticos, hombres de clase alta. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como acompañante? Desde los 19 años. ¿19 años? Isabela, tienes 28. Son 9 años de prostitución. 9 años de trabajo honesto, manteniendo a mi familia. ¿Trabajo? Alejandro se levantó del sofá. ¿Y cuándo pensabas contarme esto? Nunca, porque no era asunto tuyo. Mi pasado es mío. No era asunto mío, Isabela. Me casé pensando que eras... ¿Eras qué? ¿Una virgen? ¿Una santa? ¿Una mujer honesta? Isabela explotó. Honesta, según tus estándares machistas. Siempre fui honesta en mi trabajo. Alejandro volvió a sentarse, tratando de procesar la magnitud del engaño. Sigue contando. Ese empresario te reconoció y... dijo que me echaba de menos, que pagaría cualquier precio por tenerme de vuelta. ¿Y aceptaste? No inmediatamente. Lo pensé durante unos días. ¿Y qué te convenció? El dinero. Ofreció 3.000 euros por una tarde. 3.000 euros por acostarse en mi casa. Alejandro, nunca estás en casa, siempre trabajando, siempre viajando. Me quedo sola en esta mansión enorme. Y decidiste transformarla en un burdel. Decidí aprovechar mi soledad de forma lucrativa. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo ante su cinismo. ¿Y mi hija? ¿Dónde se quedaba durante tus servicios? Sofía no. Vivía aquí a tiempo completo. Venía solo algunos días por semana. Y los días que venía, Isabela desvió la mirada. Yo me las arreglaba. ¿Qué arreglo? A veces la mandaba a casa de los vecinos, a veces se quedaba jugando en el patio, incluso cuando llovía, incluso cuando hacía frío. Alejandro, estás dramatizando. ¿Dramatizando? Un ruido en el piso de arriba los interrumpió. Sofía se había despertado y bajaba las escaleras, frotándose los ojos. Papá, no puedo dormir. Están gritando otra vez. Alejandro se arrodilló y abrazó a su hija. Perdona, amor. Ven aquí, puedes quedarte con papá. Colocó a Sofía en su regazo, usando su presencia como protección emocional para lo que estaba por venir. Isabela sigue contando. Delante de Sofía, tiene derecho a saber la verdad sobre lo que le pasó. Isabela se sintió visiblemente incómoda. Alejandro, no es apropiado discutir esto delante de una niña. No fue apropiado encerrar a esta niña en el patio mientras vendías tu cuerpo en mi cama. Sofía miró confundida a su padre. Papá, ¿qué significa vender el cuerpo? Alejandro respiró hondo. Hija, significa que la tía Isabela hacía cosas muy feas con hombres extraños aquí en casa. ¿Qué tipo de cosas feas? Cosas que te hacían daño a ti, por eso te mandaba a quedarte afuera. Sofía se giró hacia Isabela. Tía Isabela, ¿por qué hacías cosas que me hacían daño? Isabela no pudo responder, desviando la mirada de la niña. Alejandro continuó. ¿Cuántos hombres venían aquí, Isabela? Alejandro, no hacen falta detalles. ¿Cuántos? Variaba, a veces 1 al día, a veces 2 o 3.
Sofía se movió en el regazo de su padre. Es verdad, papá. Venían muchos tíos diferentes, con coches bonitos. ¿Y qué hacías cuando llegaban, hija? La tía Isabela me mandaba al patio y a estar quietecita. Si hacía ruido o lloraba, se enfadaba mucho. Alejandro miró a Isabela con odio. ¿Y si no obedecía? Isabela permaneció en silencio. ¡Responde! Yo le daba un castigo. ¿Qué tipo de castigo? Se quedaba sin comer hasta que aprendiera. Sofía confirmó. Es verdad, papá. Cuando lloraba, la tía Isabela no me daba comida. Decía que los niños desobedientes pasan hambre. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. ¿Y doña Elena, cómo lo descubrió? Doña Elena empezó a hacer preguntas cuando vio los coches diferentes. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que eran amigos míos? ¿Visitas sociales normales? ¿Y se lo creyó? Al principio sí, pero después empezó a sospechar. ¿Por qué? Porque los hombres salían siempre muy felices, relajados, y yo siempre contaba dinero después. Sofía completó. Doña Elena me preguntaba por qué me quedaba en el patio cuando había visita. Yo le decía que la tía Isabela me lo mandaba. ¿Y qué hacía doña Elena? Me llevaba comida a escondidas y una manta cuando hacía frío, pero siempre a escondidas de la tía Isabela. Alejandro se giró hacia Isabela. ¿Y cuándo descubriste que doña Elena estaba ayudando a Sofía? Me puse furiosa. Le dije que dejara de interferir en la educación de la niña. ¿Educación? ¿Llamas educación a dejar a una niña pasar hambre y frío? Le estaba enseñando a ser independiente. ¿Independiente? Tiene 5 años. Sofía tiró de la camisa de su padre. Papá, después de que doña Elena se fuera, fue mucho peor. ¿Peor cómo, hija? La tía Isabela se enfadaba más conmigo. Decía que yo tenía la culpa de que doña Elena se hubiera ido. Alejandro miró a Isabela. ¿Cómo que la culpa? La niña lloraba mucho cuando Elena se iba. Hacía un escándalo. Los clientes empezaron a quejarse del ruido. ¿Y entonces qué hiciste? Le dije a Sofía que si seguía llorando nunca más volverías a buscarla. ¿Amenazaste a mi hija? La estaba educando. Sofía confirmó. La tía Isabela dijo que te habías muerto en el avión, que nunca más volverías porque yo era una niña muy mala. Alejandro abrazó a su hija con más fuerza. ¿Y te lo creíste? Sí, papá. Por eso estaba esperando en la calle. Pensé que si esperaba mucho tiempo, quizás volverías. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro. Mi niña, papá nunca te abandonará, nunca. Isabela intentó justificarse. Alejandro, tienes que entender que estaba bajo mucho estrés. Conciliar todo eso no era fácil. ¿Conciliar qué? ¿La prostitución y el cuidado infantil? Era mi trabajo, mi fuente de ingresos. Tu fuente de ingresos, Isabela, te doy todo lo que necesitas. Me das lo que tú crees que necesito. Yo quería mi propia independencia financiera. Independencia financiera prostituyéndote en casa de tu marido. Sofía miró a su padre. Papá, ¿qué es prostitución? Alejandro vaciló. Luego respondió con cuidado. Es cuando una persona hace cosas íntimas con extraños a cambio de dinero. ¿La tía Isabela hacía eso? Sí, hija. Por eso no quería que yo viera. Por eso. Sofía se giró hacia Isabela. Tía Isabela, ¿por qué no buscaste un trabajo normal como doña Elena? Pregunta inocente de la niña dejó a Isabela sin palabras. Alejandro continuó el interrogatorio. ¿Cuántos clientes tenías? Unos 20 fijos. Nombres. Alejandro, si digo los nombres, puedo tener problemas. Si no los dices, tendrás problemas conmigo. Isabela suspiró. Javier Morales de la constructora, el doctor Ramiro, cirujano plástico, el concejal Arturo Vargas. Alejandro conocía todos esos nombres. Eran personas de su círculo social y profesional. Continúa. El comisario jubilado, Mateo Rojas, el juez Ernesto Serrano, el empresario hotelero Diego Navarro. Un juez, un comisario, pagaban más por la discreción. Sofía preguntó, «Papá, ¿esos hombres son amigos tuyos?» «Algunos lo son, hija». «¿Sabían que yo estaba en el patio?»
Alejandro miró a Isabela. ¿Sabían de la existencia de Sofía? No. Siempre decía que no tenía hijos. ¿Negabas la existencia de mi hija? Era más fácil así. Sofía se quedó confundida. ¿Por qué la tía Isabela decía que yo no existía? Porque se avergonzaba de ti, hija. Vergüenza de ser tu madrastra. Isabela explotó. No tenía vergüenza. Era práctica. Un cliente no quiere saber de niños cerca. Entonces, ¿borraste a mi hija de tu vida? Temporalmente. Alejandro se levantó con Sofía en brazos. Isabela, me vas a dar los contactos de todos esos hombres. ¿Para qué? Para contarles lo que realmente eres. Alejandro, no puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Tienen derecho a saber que se acostaron en la casa de un hombre casado con una niña siendo torturada en el patio. Isabela palideció. Si haces eso, me destruirán. Genial, es exactamente lo que mereces. Sofía susurró al oído de su padre. Papá, la tía Isabela se va a ir ahora. Sí, hija, mañana mismo, y nunca más volverá. Nunca más. Isabela se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Alejandro, dame una oportunidad de explicarme mejor. ¿Explicar qué? Que destruiste la inocencia de mi hija para ganar. ¿Dinero sucio? ¿No fue así? Fue exactamente así. Alejandro la miró con desprecio total. Isabela, mañana por la mañana te vas de esta casa. Y si algún día intentas acercarte a Sofía de nuevo, acabo contigo. ¿Y a dónde voy a ir? Al infierno, preferiblemente. Sofía apretó el brazo de su padre. Papá, ¿ahora puedo jugar en la sala de nuevo o todavía tiene que ser solo en el patio? Hija, ahora puedes jugar en cualquier lugar de la casa. Esta es tu casa también. Isabela miró alrededor de la mansión, dándose cuenta de que su vida de lujo había llegado a su fin, pero Alejandro aún no había terminado con ella. Lo peor estaba por venir. Alejandro pasó la madrugada planeando meticulosamente su venganza. Sentado en el despacho con Sofía durmiendo tranquila en el sofá a su lado, elaboró una estrategia que destruiría a Isabela de la misma forma sistemática en que ella había destruido a su hija. La lista de clientes, las direcciones de las familias, los horarios ideales para las visitas, todo calculado para causar el máximo impacto emocional y social. A las 6 de la mañana despertó a doña Elena. Necesito que cuide de Sofía hoy. Tengo algunas visitas importantes que hacer. ¿Qué tipo de visitas, señor Ferrer? Voy a presentar a Isabela a las familias de los hombres que atendía. Doña Elena sonrió con satisfacción. Finalmente esa mujer va a pagar por lo que hizo. A las 7, Alejandro despertó a Isabela. Levanta, hoy es el día de tu presentación a la sociedad. ¿Qué presentación?, preguntó aún somnolienta. Vas a contar personalmente a cada esposa traicionada lo que hacías con su marido. Isabela saltó de la cama en pánico. Alejandro, te has vuelto loco. No puedo aparecer en casa de esa gente. Puedes, y lo harás. Si no, iré solo y contaré una versión aún peor. Mientras Isabela se arreglaba con las manos temblando, Alejandro preparó un desayuno especial para Sofía. La niña estaba visiblemente diferente, más relajada, sonriendo espontáneamente por primera vez en meses. La simple presencia constante de su padre ya empezaba a curar sus heridas emocionales. «Papá, ¿hoy puedo desayunar en la mesa grande?», preguntó Sofía, refiriéndose a la mesa del comedor, de la que siempre había sido excluida. «No solo puedes, sino que debes, mi princesa. A partir de hoy, eres la reina de esta casa». Doña Elena preparó un banquete digno de la realeza. Tortitas doradas, frutas frescas cortadas en formas divertidas, zumo de naranja natural, huevos revueltos, cremosos. Sofía comió con un apetito voraz, recuperando no solo las comidas perdidas, sino también la alegría de ser una niña normal. «Doña Elena, ¿ahora puedo comer tantas tortitas como quiera?» «Todas las que quieras, mi querida. Nunca más te faltará comida».
Isabela bajó a la cocina, vestida elegantemente, como si fuera a un evento social de gala. Llevaba un vestido caro, joyas relucientes y perfume francés, intentando mantener la apariencia de señora respetable antes de su caída definitiva. Alejandro, sigo pensando que podemos resolver esto de forma más civilizada. ¿Civilizada? Alejandro rió fríamente. Isabela, hoy descubrirás lo que significa la civilización de verdad. En el coche, Alejandro estableció las reglas con la frialdad de un general. Vas a contar a cada familia todos los detalles sórdidos de tu negocio. Horarios, tarifas, frecuencia, todo. No voy a poder mirar a esas mujeres a los ojos. Deberías haber pensado en eso antes de destruir sus vidas. La primera parada fue estratégicamente escogida. La mansión del concejal Arturo Vargas, conocido por sus discursos moralistas sobre los valores familiares. Alejandro tocó el timbre a las 9 de la mañana, sabiendo que toda la familia estaría reunida para el desayuno. Una mujer elegante de 40 años atendió acompañada de 2 hijos adolescentes. Buenos días, soy Laura Vargas. ¿Puedo ayudarles? Señora Vargas, soy Alejandro Ferrer. Necesito hablar urgentemente con toda su familia sobre su marido. Sobre Arturo, él no está, pero puede hablar conmigo. Es mejor que llame a sus hijos también. Tienen derecho a saber qué tipo de hombre es su padre. Laura se preocupó visiblemente y llamó a los hijos, Pablo de 16 años y Lucía de 14. ¿De qué se trata? Alejandro miró a Isabela. Cuéntales. Isabela estaba visiblemente temblorosa. Yo no sé cómo empezar. Empieza explicando cuál era tu relación profesional con el padre de estos niños. Laura frunció el ceño. ¿Qué relación profesional? Isabela tragó saliva. Yo prestaba servicios íntimos a su marido. Servicios íntimos. Servicios sexuales. Me pagaba por acostarse conmigo. El silencio en la sala fue ensordecedor. Pablo, el hijo mayor, preguntó: ¿Está diciendo que mi padre pagaba a prostitutas? Estoy diciendo que su padre era cliente de prostitutas. Sí. Lucía, la hija, empezó a llorar. Mamá, eso es mentira, ¿verdad? Laura miró a Isabela con una mezcla de horror y rabia. ¿Por cuánto tiempo? 8 meses. Todos los jueves me decía que tenía reunión en el ayuntamiento hasta tarde. No había reunión, estaba en mi casa. Pablo explotó. ¿Cuánto te pagaba? 1.500 euros por encuentro. Lucía hizo el cálculo. Casi 50.000 euros, del dinero que era para nuestra universidad. Laura se levantó temblando de rabia. ¿Y hay algo más que quieran contarme? Alejandro intervino. Sí, lo hay. Hacía esto en presencia de mi hija de 5 años, que era obligada a quedarse encerrada en el patio. Durante los servicios. Laura miró a Isabela con asco. Traumatizabas a una niña para ganar dinero sucio. Yo no quería. ¿Pero qué? Pero necesitaba trabajar. Pablo gritó. ¿Trabajar? Eso no es trabajo. Es asqueroso. Laura cogió el teléfono. Salgan de mi casa antes de que llame a la policía. Y cuando Arturo llegue, encontrará sus maletas en la acera. Afuera, Isabela estaba destrozada. Alejandro, por favor, no puedo hacer esto 7 veces más. Sí que lo harás. Próxima. Parada. Casa del doctor Ramiro. La segunda visita fue aún más devastadora. La residencia del cirujano plástico era un palacete con jardines elaborados. Su esposa, Clara de Ramiro, de 50 años, con una apariencia visiblemente alterada por cirugías, lo recibió acompañada de su única hija Valeria, de 20 años, estudiante de medicina. Buenos días, soy Clara. Mi marido ha salido para el hospital, pero ¿puedo ayudar? Sí que puede. Su esposo la engañaba sistemáticamente. Clara casi se desmayó. ¿Cómo? Isabela, ya destruida emocionalmente, confesó con voz temblorosa. Señora, yo mantenía una relación íntima con su marido. ¿Qué tipo de relación? Me pagaba por acostarse conmigo en mi casa. Valeria, la hija, gritó.
¿Mi padre pagaba a prostitutas? ¿El mismo hombre que me da sermones sobre moral y dignidad? ¿Con qué frecuencia?, preguntó Clara, intentando mantener la compostura. 2 veces por semana, martes y viernes. ¿Por cuánto tiempo? 10 meses. Valeria hizo el cálculo rápidamente. 2 veces por semana, 10 meses, más de 80 encuentros. ¿Y cuánto pagaba?, preguntó Clara. 2.000 euros por encuentro. Clara se apoyó en la pared. 160.000 euros. Dios mío, 160.000 euros del dinero de la familia. Valeria explotó en lágrimas. Mamá, ¿recuerdas cuando dijo que no podía pagar mi intercambio porque estaba con dificultades financieras? Lo recuerdo, estaba gastando el dinero de mi intercambio en prostitutas. Clara se giró hacia Isabela con una furia asesina. Destruiste mi familia por dinero. Lo siento mucho. Sientes mucho. Clara cogió un jarrón de cristal carísimo y lo arrojó contra la pared. 20 años de matrimonio destruidos y lo sientes mucho. Valeria gritó. Salgan de aquí antes de que haga alguna tontería. La tercera parada fue planeada para ser la más humillante. La casa del empresario hotelero Diego Navarro, que estaba dando una fiesta de cumpleaños para su esposa. Había más de 40 invitados en el jardín, cuando Alejandro e Isabela llegaron. Disculpen que interrumpa la fiesta, dijo Alejandro en voz alta para que todos lo oyeran, pero necesito contar algo importante sobre Diego. Diego, un hombre de 45 años, palideció al ver a Isabela. Alejandro, ¿qué haces aquí? He venido a presentar a tu amante especial, a tu esposa y a tus invitados. El silencio en la fiesta fue total. Mónica, la esposa cumpleañera de 30 años, preguntó, ¿qué amante? Alejandro empujó a Isabela hacia adelante. Cuéntaselo a todos. Isabela, ya completamente arrasada, habló con voz quebrada. Yo atendía a su marido profesionalmente. ¿Cómo que atendías? Me pagaba por acostarse conmigo. El murmullo entre los invitados fue ensordecedor. Mónica gritó, delante de todos nuestros amigos, ¿me humillas así? Diego intentó explicarse. Mónica, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que pagas a prostitutas? Isabela continuó. 3 veces al mes, 5.000 euros por encuentro. Una señora mayor, madre de... Mónica, gritó. 15.000 euros al mes. Mónica se desmayó allí mismo en medio de la fiesta. Cuando despertó, estaba rodeada de sus amigas que la ayudaron a echar al marido de casa delante de todos los invitados. La cuarta visita fue calculada para causar el máximo impacto social. La casa del juez Ernesto Serrano, durante el tradicional almuerzo de domingo con toda la familia extendida. Había unos 20 parientes presentes cuando Alejandro tocó el timbre. Doña Isabel, esposa del juez desde hacía 45 años, atendió personalmente. Buenos días, joven. ¿Puedo ayudarle? Doña Isabel, necesito hablar con toda la familia sobre el comportamiento del señor Ernesto. ¿Qué comportamiento? Alejandro e Isabela entraron en la sala donde toda la familia estaba reunida. Hijos, nueras, yernos, nietos, hermanos del juez. Su marido mantiene relaciones extramatrimoniales pagadas. El silencio fue sepulcral. Uno de los hijos del juez preguntó, ¿qué está queriendo decir? Isabela, ahora completamente destruida, confesó frente a toda la familia. Su padre me pagaba por acostarse con él 2 veces al mes, desde hace más de 1 año. Doña Isabel, una señora religiosa de 70 años, se santiguó. Jesucristo, 45 años de matrimonio. Un nieto adolescente preguntó, el abuelo pagaba a prostitutas. 3.000 euros por encuentro. Doña Isabel hizo la cuenta. 72.000 euros al año. Del dinero de nuestra jubilación. La hija mayor del juez explotó. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a mamá? El juez intentó negarlo, pero Isabela tenía pruebas. Fotos, mensajes, comprobantes de transferencia. Doña Isabel se levantó dignamente. Ernesto, después de 45 años me humillas así. Quiero que te vayas de mi casa. Isabel, déjame explicar. No hay explicación.
No solo me traicionaste a mí, sino a Dios y a la familia. La quinta y última visita fue la más devastadora. Alejandro había organizado una reunión con todas las esposas traicionadas simultáneamente. Alquiló el salón de fiestas de un hotel y las invitó a todas a un encuentro especial. Cuando las 8 mujeres llegaron y se encontraron cara a cara con Isabela, la situación explotó. Todas empezaron a gritar al mismo tiempo, contándose unas a otras los detalles de las traiciones de sus maridos. Laura Vargas gritó: «Mi marido se gastó 50.000 euros con ella». Clara de Ramiro rebatió: «El mío se gastó 160.000». Mónica Méndez lloró: «El mío gastaba 15.000 al mes». Doña Isabel, la mayor, dijo con dignidad: 45 años de matrimonio, destruidos. Las mujeres se unieron en una furia colectiva contra Isabela, que estaba encogida en una silla, completamente arrasada. «¿Qué tienes que decirnos?», preguntó Laura. Isabela apenas podía hablar. «Yo pido perdón a todas». «¿Perdón?», gritaron todas a coro. Laura explotó: «Destruiste 8 familias y pides perdón. ¿Qué quieres que hagamos?». Doña Isabel respondió: «Queremos que desaparezcas de nuestra ciudad y no vuelvas nunca más». Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. En una semana, todos los periódicos locales publicaban el titular: «Red de prostitución de lujo desmantelada en Marbella». La noticia se extendió a nivel nacional. Isabela fue expulsada de la ciudad por su propia familia. Su madre, conservadora de Sevilla, la desheredó públicamente, declarando a la prensa: «Ya no tengo hija». Los clientes lo perdieron todo: matrimonios, reputaciones, carreras. El concejal renunció a su cargo. El juez fue jubilado forzosamente. El cirujano perdió su licencia médica. Alejandro obtuvo la custodia total de Sofía e inició inmediatamente un proceso de sanación familiar. La niña comenzó una terapia psicológica especializada y gradualmente fue superando los traumas. Doña Elena volvió oficialmente como empleada permanente y segunda madre de la niña. 3 meses después, Sofía estaba irreconocible. Había ganado peso. Sonreía constantemente y jugaba como una niña normal. La casa fue completamente reformada. Muebles nuevos, colores alegres, energía positiva. Alejandro cambió radicalmente su rutina profesional, trabajando más desde casa para estar presente en la recuperación de su hija. 6 meses después, Isabela trabajaba como limpiadora en un hotel barato en otro estado, destruida social, emocional y financieramente. Su intento de usar a una niña inocente como escudo para sus crímenes se había vuelto contra ella de forma despiadada. Un año después, en una mañana soleada, Alejandro y Sofía plantaban flores en el jardín, exactamente en el lugar donde ella solía quedarse encerrada sola durante las sesiones de trabajo de Isabela. Sofía, ahora con 6 años, usando un vestido amarillo nuevo y limpio, miró a su padre. «Papá, ¿estas flores crecerán muy bonitas aquí?». «Sí, mi princesa, porque ahora este lugar solo tiene amor». «¿Y la tía Isabela nunca más va a volver?». «Nunca más. Quien hace daño a los niños no merece una segunda oportunidad». Sofía sonrió y plantó la última semilla. «Papá, ahora entiendo por qué te llamas Alejandro. Porque eres como un guardián que protege a los niños buenos». Alejandro abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. Se había hecho justicia. El amor paternal había vencido a la maldad y una familia destruida había renacido más fuerte de las cenizas de la traición. La última imagen fue simbólica. Donde antes había dolor y abandono, ahora crecían flores de colores. Donde antes había lágrimas, ahora había sonrisas. El amor verdadero siempre vence al final.